investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. Algunas de la experiencia de Sergio ha sido docente en la Universidad Tecnológica de Pereira, docente del Colegio Colombiano de Psicólogos desde el 2017, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, representante de Psicología del Deporte en la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, representante de Psicología del Deporte en la Institución Universitaria Envigado, desde el 2016, coordinador de bienestar universitario desde el 2013 hasta el 2014. Le damos entonces paso a Sergio, que nos va a hablar sobre la psicología deportiva. Sergio, bienvenido. Estamos todos muy atentos. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos muy bien. Ok, ya voy a compartir pantalla. Bueno, en primer momento agradecer la invitación, ¿cierto? A cada uno de ustedes, la participación de las personas que están acá, los que también nos están siguiendo por otras plataformas, y en especial a la Universidad Tecnológica de Pereira y a la licenciatura en Ciencias del Deporte y la Recreación con sus estudiantes y con estas iniciativas de llevar los temas relacionados al deporte, a las ciencias del deporte, y pues en esta oportunidad la invitación que me hacen a mí para hablar del tema de psicología del deporte. Y también pues digamos que tener en cuenta cada uno de los trabajos que venimos realizando, y agradezco pues la presentación, también pues docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y representante que estoy en este momento en figura como representante Colsic del campo de Psicología del Deporte y el Ejercicio para el capítulo cafetero Colsic, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos, y pues es uno de nuestros ejercicios como representantes, llevar, digamos que en la región y a nivel nacional, todo este tema de psicología del deporte. Como ya han mencionado, dejamos las preguntas al final. Agradezco también pues todas las intervenciones que se puedan hacer al final, y las dudas las estaremos resolviendo. ¿Cuál es o cómo vamos a trabajar en este momento o el itinerario de la conferencia? Lo primero que vamos a hacer es todo el tema relacionado a la contextualización. Siempre me gusta empezar hablando qué es la psicología del deporte, ya lo veremos. Un segundo punto que será la psicología del deporte en la preparación deportiva. El tercero sobre la integración de la psicología deportiva, unas conclusiones y recomendaciones y referencias de donde salen pues la presentación del día de hoy. A nivel de contextualización, bueno, aquí es importante tener en cuenta y responder a la pregunta: ¿qué es la psicología del deporte? Weinberg y Gould, autores que tienen un libro muy interesante que yo lo conozco o lo defino como la Biblia de la psicología del deporte, que son los fundamentos en psicología del deporte, lo definen como el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física. Hay que hacer una aclaración bastante interesante de lo que está hoy en día la psicología del deporte migrando también hacia el tema de actividad física y ejercicio. Esto es bastante interesante. Estamos tocando temas también con psicología de la salud y estamos en todo este tema de actividad física. Una segunda definición que lo hace la Asociación de Psicología Americana, la APA, en su edición 47, que es la encargada o es la división de la psicología del deporte y el ejercicio, y la define como el estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física. Acá también hay que tener en cuenta que hay múltiples definiciones, pero no me daría el tiempo de pronto para poner todas las definiciones que hay sobre psicología del deporte. Lo que hay que tener muy claro es que también se trabaja no solamente con deportistas, sino toda la comunidad deportiva, es decir, que va desde los directivos, entrenadores, padres de familia, árbitros, bueno, todas las personas relacionadas con el deporte. Enmarcando esto, digamos que la conferencia está dirigida tanto a psicólogos como a licenciados entrenadores, que en la parte de ciencias del deporte estará dirigida mi visión para esta conferencia.
Bueno, ¿cuáles son esas funciones que ejerce el psicólogo del deporte? ¿O qué es lo que hace un psicólogo del deporte para ir teniéndolo en cuenta? Pues lo primero es que, como todo en el área de la psicología, pues también evaluamos y diagnosticamos, es decir, miramos cómo está el contexto. Podemos trabajar con deportistas, pueden ser de alto rendimiento, deporte formación, deporte o actividad física, ¿cierto? Que es lo que hemos ido hablando hasta ahora, y se puede hacer una evaluación, un diagnóstico de un deportista o de un equipo. Después de esta evaluación o diagnóstico, damos el siguiente paso, que es planificar y asesorar. Es decir, podemos planificar con los entrenadores, con los deportistas y asesorarlos o al equipo para el trabajo desde el aspecto psicológico. También intervenimos, no nos quedamos solamente con la planificación, sino que intervenimos desde el área psicológica o de los aspectos o las variables psicológicas que ya las veremos más adelante, que intervienen en el deporte. También hacemos esto, educación. Me he encargado, pues el día de hoy es un tema más psicoeducativo sobre la psicología del deporte. Es enseñar que existe la psicología del deporte, que tiene unos fundamentos, que es una ciencia, ¿cierto? Que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, porque también se ha generado como la idea de que es una profesión nueva, cuando no es así. Ya está desde hace varios años. Entonces, también demostrar esto. Y finalmente la investigación, que es otra de las áreas donde yo me desempeño. Digamos que estoy más relacionado con los brazos de educación e investigación por mi rol de docente, por mi interés investigativo en el campo de la psicología del deporte, pero podemos realizar y he realizado todas estas, digamos que esferas dentro de las funciones de la psicología del deporte. ¿Qué variables se trabajan dentro de la psicología del deporte, o qué variables psicológicas están allí? Una de ellas es todo el tema de concentración, atención, ¿cierto? Que se ve en los partidos, se ve constantemente en los diferentes deportes, diferentes modalidades deportivas. Una de las variables más importantes, o las que más se habla, es que el deportista no estuvo concentrado, no aguantó los 90 minutos y cometió el error al final. Bueno, todas estas variables, la confianza o autoconfianza, que son variables que también vemos que son mencionadas no solamente desde el aspecto deportivo, sino desde las variables también de los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces vemos que mencionan que le faltó confianza al equipo, que le faltó confianza al jugador y por eso no ganó. Todo lo que tiene que ver con el manejo emocional dentro del campo de juego. Sabemos que hay deportistas que pueden ser unos caballeros fuera de la cancha, pero dentro de cancha no saben manejar sus emociones, son agresivos, tienden a perder fácilmente la paciencia, no tienen tolerancia a la frustración. Entonces, estas variables también las estudiamos de los deportistas dentro del campo de juego. El control de activación, que tiene que ver con los deportistas, cómo se sienten mejor para entrar al campo de juego, si activados en gran medida o bajar los niveles. Entonces aquí también vemos que hay deportistas que les gusta estar más activados, calientes, y otros que necesitan es bajar los niveles de ansiedad o nerviosismo que presentan previo a la competencia, y para esto se utilizan también estrategias. Todo lo que tiene que ver con perseverancia y esfuerzo, es decir, que se mantenga, que dure, que tenga la capacidad mental o la fortaleza mental para aguantar el tiempo de juego y lo que sucede después, o los mismos entrenamientos. El manejo de la ansiedad, que es una de las variables por las cuales más acuden al psicólogo deportivo. Bueno, también tenemos todo lo que tiene que ver con el manejo del estrés que produce el deporte, el control emocional, ya lo habíamos hablado, el control de pensamientos negativos, sobre todo transformar pensamientos negativos a pensamientos positivos, que pueden ser previos a la competencia, durante la competencia o después de esta. Todo lo que tiene que ver con apoyar al deportista con técnicas de relajación, podemos trabajar todo lo que es el lenguaje corporal, la comunicación en el equipo, sobre todo en deportes de equipo se necesita estas variables de comunicación, cohesión grupal, liderazgo, y una tendencia que cada vez se ve más fuerte, y es todo el tema también de recuperación de lesiones, para que a los deportistas no solamente se recuperen físicamente rápido, sino también sabemos que hay una recuperación también mental de la lesión. Entonces, en esta línea y otras variables que se pueden tener en cuenta, por ahora les presento como las que más se trabajan, incluyendo pues ahí también nos falta motivación de pronto, otras variables que se van teniendo en cuenta para el deporte. Bueno,
El rol del psicólogo del deporte, digamos que son tres, ya lo habíamos mencionado: la investigación, la educación y lo que conoceríamos como deporte aplicado. En este momento nosotros nos vamos a enfocar al psicólogo del deporte aplicado, es decir, qué es lo que hace un psicólogo del deporte de manera aplicada. Bueno, esto ya es una tendencia a nivel mundial, inclusive hay una sociedad solamente para psicólogos en el campo aplicado, como también hay revistas ya para publicar trabajos de psicólogos que trabajan en campo, digamos, de manera aplicada, pero estamos en un constante interrelación entre los psicólogos que trabajamos desde los campos investigativos y educativos y el campo aplicado. Anteriormente, o esto lo define Morán y Toner en su libro sobre psicología del deporte, de la editorial McGraw-Hill, lo definen que hubo hace unos años como la rivalidad, la dicotomía de que si yo era psicólogo aplicado hacía poca investigación, o si hacía investigación o la parte educativa no estaba en el deporte aplicado, pero hoy en día vemos que cada vez nos interrelacionamos más y que estamos en todas estas áreas. Entonces, para la presentación de hoy será más desde el campo aplicado, aunque tendrá información investigativa y estamos haciendo psicoeducación. Y bueno, aquí enfocándome en los entrenadores, en los licenciados, ¿cierto? En deporte, nosotros, los psicólogos del deporte, trabajamos en algo que se conoce como el staff médico. Nosotros no estamos por encima del entrenador ni de ninguno del staff médico, y esto es importante entenderlo porque a veces dentro del rol ha habido choques anteriormente sobre el rol del psicólogo, que de pronto quiere estar al mismo nivel del entrenador o por encima de alguno del staff médico. Esto pues ya se ha trabajado y lo más importante para nosotros como psicólogos del deporte es hacer parte de ese staff médico interdisciplinario para la ayuda de quién? Del entrenador. ¿Para qué? Para que tome mejores decisiones, para que podamos colaborarle con su equipo o con sus deportistas a nivel individual. Entonces, nuestro deber ser como psicólogos del deporte está relacionado al entrenador. Entonces, que jugamos otros roles también y que podemos interactuar con padres de familia, que podremos dirigir con dirigentes, con los mismos jugadores, ¿cierto? Con los mismos deportistas y hasta con los medios de comunicación o infinidad de personas con las que, o profesiones que podemos interrelacionarnos, nosotros hacemos, y esto es que quede muy claro, sobre todo para los entrenadores que están participando el día de hoy o los licenciados que están participando el día de hoy, que quede muy claro que nosotros hacemos parte de ese staff médico y que nuestro deber ser es para ustedes. Entonces, que se entienda cuál es nuestro rol o dónde estamos en esta jerarquía, ¿cierto? En este organigrama. Otros autores, como el Medilla y demás, hicieron una investigación o realizaron una investigación con entrenadores para mirar qué variables o qué había que trabajar con entrenadores, aquí sería en fútbol, y lo que encontraron es que el entrenador en su rol toca a varias personas o digamos que varias estancias que podrían ser los mismos jugadores, los padres de familia, los directivos, y que cada vez debe ir generando mejor su competencia profesional con cada uno de ellos. Y el psicólogo del deporte puede ser una ayuda muy grande para cada uno de estos, dentro del rol, en esa competencia profesional, tener a un psicólogo del deporte. Entonces, hemos evidenciado que si bien se habla de que es necesaria la parte psicológica, pero a veces no se cumple totalmente, digamos que ya lo vamos a ver en cada una de las fases que se debe tener en cuenta al psicólogo del deporte. Entramos a la segunda parte y es la psicología del deporte en la preparación deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Que existen unos tipos de preparación y ustedes más que, digamos que los licenciados, que a veces que los psicólogos del deporte saben más de esto, y es que hay 4 que normalmente son las físicas, las técnicas, las tácticas y las psicológicas. Estas, si bien son reconocidas dentro de las fases de preparación, ¿cierto? O los tipos de preparación, vemos que siempre están muy juntas la parte física, técnica y táctica, pero la psicológica se encuentra como apartada. Es decir, sí se tiene en cuenta dentro de las fases de preparación, pero se tiene en cuenta sobre todo en competencia.
pero desde su preparación y digamos que la fase de transición o descanso a veces se deja por fuera. Entonces, el día de hoy, a partir de un texto que ya se les va a comentar, del 2020 inclusive, habla y da unas recomendaciones para el trabajo con de los psicólogos del deporte, teniendo en cuenta cada una de esas fases de preparación. ¿Y por qué se ha visto alguna dificultad para la aceptación completa del psicólogo del deporte en estos tipos de preparación? Porque todavía existe la duda por parte de los entrenadores y demás comunidad deportiva de que se puedan aprender y practicar las habilidades psicológicas. Porque a veces las habilidades psicológicas pueden ser monitoreadas a través de medidas objetivas e introspectivas, pero los entrenadores no las conocen. Y tercero, porque la psicología del deporte puede vincularse a los objetivos de entrenamiento de un atleta y convertirse parte de su práctica. Pero a veces vemos que pues, se le dedica más tiempo a lo físico, más tiempo a lo táctico y más tiempo a lo técnico. Entonces, a veces consideramos que es una utopía que la parte psicológica la vayan a trabajar igual que la parte física, táctica y técnica. Pero en la propuesta que pues, se viene trabajando desde la psicología del deporte a nivel internacional, se está buscando desintegrar y que haga parte de estos tipos de preparación. Entonces, siguiendo en este orden de ideas, la parte, bueno, el texto es el de Blumenstein y Orbach, que ahorita se los dejo en referencias, que trabajaron todo el tema de la periodización o el modelo de periodización, teniendo en cuenta la psicología del deporte, entonces, o los factores psicológicos. Entonces, lo vamos a ver por cada uno de los tipos de preparación. Entonces, en lo físico, normalmente se desarrolla el componente de aptitud relevante, que sería fuerza, flexibilidad y velocidad. El psicólogo, en la parte psicológica, se puede trabajar en este aspecto, todo lo que tiene que ver con la motivación, el establecimiento de objetivos o metas y una recuperación mental por el desgaste que genera en la parte física. También otro segundo objetivo que tiene la parte física en la preparación es refinar las habilidades motoras en competencia, y aquí la psicología del deporte puede aportar desde la relajación, desde la visualización, desde un diálogo interno positivo y todo lo que tiene que ver con concentración. Inclusive hay investigaciones que se han hecho en diferentes deportes sobre, digamos, el desgaste físico o el desgaste anaeróbico y la concentración y, bueno, cómo manejar estas situaciones en el campo de juego. Entonces, es interesante que también se pueden ir interrelacionando y se pueden ir trabajando al mismo tiempo. Desde el aspecto técnico, pues nos dice que es perfeccionar los patrones de movimientos y sus componentes. Desde lo psicológico podemos ayudar a todo lo que tiene que ver en lo técnico, como con ejercicios de concentración, ¿cierto? Para mejorar la precisión y la velocidad de reacción o velocidad de procesamiento cognitivo. Aquí también podemos aportar en gran medida desde el aspecto técnico acompañado de lo psicológico. Desde lo táctico, pues se define como el proporcionar al atleta el conocimiento estratégico requerido para que ejecute efectivamente los movimientos generales. Esto va a depender de cada deporte o de cada modalidad deportiva y su especificidad, pero desde lo psicológico se puede aportar todo lo que tiene que ver con la autorregulación emocional, la toma de decisión efectiva, es decir, en qué momento se puede tomar decisiones efectivas, y el enfoque, digamos, que estaría relacionado también con la atención. Entonces vemos que el aspecto psicológico va entrando cada vez más y se va tomando en cuenta en estos procesos, que falta todavía, que de pronto hay que seguir formando, ir teniendo como el factor psicológico o la parte de preparación psicológica según su región. En este orden de ideas, pues sabemos que el texto desde donde vengo a trabajar lo habla en un modelo de periodización. Ahí pues hay unas fases de entrenamiento, que es la preparación, competencia y descanso, ¿cierto? Que son las tres que se utilizan. Entonces, la preparación a nivel general y específico, la competencia y el descanso. Entonces, hay dos textos muy interesantes de Balaguer y de Blumenstein y Orbach, que es el texto que les estoy recomendando, donde se basa en gran parte esta conferencia. Bueno, en la preparación general, ¿cierto? Porque hemos visto tanto preparación general y específica,
¿Qué es lo que se busca o cuál es el objetivo? Ayudar a los atletas a mejorar sus habilidades físicas y motoras según lo requiera el deporte en específico. Desde el aspecto psicológico, el descanso físico y psicológico, como la relajación, ¿cierto? O los ejercicios de relajación, temas relacionados a la motivación diaria y semanal, es decir, saber cuál es la motivación del deportista, si es una motivación más intrínseca, si es más extrínseca, si es más autodeterminada o es por medio de alguna atribución. Esto también es importante tenerlo en cuenta. La concentración bajo fatiga, yo ya se les había comentado, se han hecho varias investigaciones sobre este tema, y el establecimiento de objetivos claros, es decir, en la preparación general o en esa primera fase de preparación general, muy importante, cada una de estas variables que de pronto desde lo psicológico se puede aportar a lo deportivo. También se puede mirar la actitud positiva hacia los objetivos de entrenamiento y las cargas pesadas. Recordemos que la fase de preparación en la periodización, sobre todo la preparación general, es más relacionada con el establecimiento pues, de cargas más altas, de mayores repeticiones en los deportistas, y a partir de ahí pues sería que se mantuviera digamos que una actitud positiva frente a entrenamientos a veces bastante. ¿Qué se puede trabajar acá? Ya lo hemos hablado, pues el tema de relajación muscular progresiva, hay una técnica que se conoce como la técnica de Jacobson, ¿cierto? Que puede ayudar para todo lo que necesite sobre la relajación muscular progresiva, todo lo que sería el tema de visualización, que es, bueno, esto ya lo hemos, se tiene en cuenta, y es que la visualización se puede aplicar de dos maneras, una como si fuera una cámara GoPro o verme desde la distancia, ¿cierto? Como si me viera como espectador a lo que se realiza. Digamos que la visualización también ha sido de las más efectivas para el tema de recuperación de lesiones y que es una de las estrategias más utilizadas dentro de la psicología del deporte. Lo seguimos repitiendo, todo el tema de concentración. Y también es algo importante que ya no, hoy en día no solamente se trabaja desde los aspectos, digamos que de campo básico, sino desde el laboratorio, que también podemos hacer todo el tema de neurofeedback o una biorretroalimentación biológica, ¿cierto? Entonces, por medio de juegos o de información neuronal, ¿cierto? Que podemos hacer esa biorretroalimentación. Ahora, seguimos en la fase de preparación, pero vamos a hablar de la preparación específica. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo de la preparación específica es que las técnicas psicológicas se realizan bajo distracciones especiales de estrés y se modifican hacia demandas específicas del deporte. Aquí ya vamos hacia la tendencia hacia la demanda específica del deporte. ¿Por qué? Porque en la preparación específica ya se empieza a trabajar o empiezan esos primeros partidos de fogueo, hay competencia, ya se empieza a ver competencia de preparación, ¿cierto? Para lo que sería la competencia como tal. Y pues la idea es poder estar dentro de esas, tener técnicas o ayudar a los deportistas o a los equipos como tal y al entrenador para trabajar técnicas psicológicas que sean, pues, que simulen situaciones de competencia. En el deporte individual debe centrarse más en los parámetros tales como la autoconfianza, la autorregulación y la concentración, ¿cierto? A diferencia del deporte, digamos que de equipo o deporte colectivo, el cual pues se debe desarrollar más en esta etapa temas relacionados a la cohesión de equipo, la comunicación, el liderazgo, la dinámica de grupo y la relación entre jugadores. Y bueno, esto también lo sabemos, no es lo mismo, digamos que el deporte individual que el colectivo. En cierta medida, pues hablamos desde la psicología del deporte que tiene una mayor incidencia, digamos que estas variables en el deporte individual. ¿Por qué? Porque el deportista tiene que resolverlo de manera adecuada él mismo, mientras que en los deportes colectivos es más relacionado con la comunicación, el liderazgo, y se divide de pronto un poco las cargas también emocionales, psicológicas, que se puedan ver en la competencia. Y el psicólogo del deporte pues debe de participar en la práctica del atleta o el equipo e introduce técnicas psicológicas en el entrenamiento, identificando que pues las debilidades del atleta y optimizando la rutina precompetitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez, pues afortunadamente, se ve que el psicólogo del deporte está más en el campo y es tenido en cuenta dentro de las decisiones que va tomando el entrenador.
No digo que el entrenador nunca haya aplicado variables psicológicas. ¿Cuál es la diferencia de contar con un psicólogo del deporte? Que se sabe cuáles son esas variables psicológicas que se trabajan. ¿Por qué? Porque a veces se hacen ejercicios que pueden de pronto ayudar para la concentración, que pueden ayudar para el liderazgo, que pueden ayudar para la comunicación, pero no se ven de esta forma, sino como una actividad pues más desde el área técnica o táctica, ¿cierto? Y menos desde la parte psicológica. Entonces, contar con el psicólogo del deporte que pueda estar en campo, como se viene realizando desde hace unos años, también es importante para el diseño de las actividades que sirven para la práctica en el deporte y que sean específicos para el atleta o el equipo o las necesidades que se van teniendo. Entonces, aquí también aparece un término que no habíamos visto hasta el momento y es todo el tema de la rutina precompetitiva, es decir, qué debe de hacer ese deportista o ese equipo antes de entrar a la competencia. ¿Por qué? Porque hay variables que afectan, por ejemplo, hay una que se ha medido mucho que se conoce como ansiedad precompetitiva, que puede ser, normalmente tiende a ser más elevada la ansiedad de estado que la rasgo. Es decir, una persona puede ser poco ansiosa, pero ante la situación de competencia, pues se suben estos niveles de ansiedad. Entonces, hay que saber qué rutinas le puede ayudar a ese deportista o al equipo como completo, ¿cierto? Entonces, es importante contar con esas rutinas, con qué actividades debe realizar previas y cómo debe de ejecutarlas para la optimización a la hora de entrar al campo de juego. Y que ahí pues hablamos también todo el tema de la preparación y la activación del deportista. Bueno, en la competencia, que es la otra fase, ¿cierto? Entonces, tenemos claro que son tres: preparación general y específica, que son las que acabamos de ver, la competencia y el descanso. Entonces, esta variable es donde más el psicólogo del deporte ha trabajado, ¿cierto? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que pues, debe ser en todas, en las que hemos ido hablando hasta el momento. ¿Y cuál es el objetivo acá? O el objetivo en competencia. Es mejorar las habilidades motoras y psicológicas de los atletas en la mayor cantidad de competencias posibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de optimizar para las competencias que presenta o que va a tener el deportista o que presenta en este momento, y este periodo de transferir una gran parte del entrenamiento mental que de pronto se hizo en un laboratorio, ¿cierto? O en un consultorio, o como se viene trabajando cada vez más en el mismo campo de juego, y aplicar esas estrategias en diferentes situaciones de entrenamiento y competencia. Es decir, tener la capacidad de simular situaciones de juego en los entrenamientos para que tengan su enfoque en la competencia. Y no solamente desde el aspecto físico, táctico, técnico, que sé que muy bien se trabaja, sino también desde el aspecto psicológico. Es decir, muchas veces escuchamos términos como que el deporte es algo emocional o es de situaciones emocionales. Entonces, porque a veces no se trabajan esas situaciones emocionales, por ejemplo, poner en un partido, ir perdiendo por 5 puntos o 10 puntos y faltan 30 segundos, o bueno, falta, no sé, un cuarto en el baloncesto, ¿cierto? Faltan 10 minutos y va perdiendo 1-0 el equipo. Bueno, poner estas situaciones de juego que son más estados emocionales que se puedan recrear y que salga un poco de la consulta o laboratorio del psicólogo y que pase pues, al entrenamiento y después que se refleja en la competencia. Prestar también especial atención en esta fase a las rutinas tanto precompetitivas, competitivas y de rendimiento previo. Es decir, cómo le ha ido a esos deportistas, cómo han reaccionado en los últimos partidos, qué es lo que más les ha costado, cuáles son esas variables emocionales, variables psicológicas que más están afectando, variables del equipo, ¿cierto? Si ha habido comunicación, qué ha pasado, cuáles han sido los errores más recurrentes durante la competencia y que se puedan ir mejorando partido a partido para no cometer los mismos errores o los mismos errores relacionados a variables psicológicas. ¿Qué variables se trabajan aquí en gran medida? Pues sería todo lo que tiene que ver con la concentración, la autoconfianza, la relajación muscular, todo lo que tiene que ver con neurofeedback, que también se puede realizar, y recuperación después del entrenamiento y las competiciones. Recordemos que la recuperación no solamente es física, sino también es psicológica, por ejemplo, el descanso, el buen sueño, buena alimentación, digamos que se pueda manejar todas estas situaciones que sean desde la variable psicológica y que puedan tener impacto, digamos, después de la competición, que es lo que veremos ahora.
¿Listo? Entonces, en el descanso. Entonces, el objetivo de la fase de transición es mejorar el descanso físico y psicológico y asegurar que se mantenga un nivel aceptable, pues, de los atletas en competencia. Esta recuperación mental va a ayudar mucho lo que es la relajación, ¿cierto? Los ejercicios de relajación, ya habíamos hablado del de Jacobson, ¿cierto? Pero hay muchos otros. El hecho de escuchar música, ya hemos hablado, pues se ha hablado también en investigaciones sobre todo el tema de la musicoterapia, la influencia que está teniendo la música para los deportistas, ejercicios de respiración y incorporar juegos de biorretroalimentación o de neurofeedback, que también lo hemos venido hablando en este momento. Aquí terminamos la segunda parte y daríamos la tercera, que sería la integración de la psicología del deporte. Es decir, cómo empezamos a integrar la psicología del deporte después de unos lineamientos bastante claros que ya hay a nivel internacional del trabajo que puede hacer de manera aplicada el psicólogo del deporte y cómo se puede trabajar en esas fases de la periodización o del entrenamiento en el deporte. Y bueno, hay unos tipos de evaluación, ¿cierto? Que trabaja el psicólogo del deporte. Nosotros en psicología del deporte tenemos nuestros mismos autoinformes, pruebas, cuestionarios, enfocados a estas variables y enfocados al deporte, porque a veces se cree que el psicólogo del deporte utiliza las pruebas que se utilizan para los pacientes clínicos, por ejemplo, o el enfoque clínico. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque hay una literatura muy amplia y hay, digamos que toda una base de test o pruebas psicológicas encaminadas a responder a las variables que afectan en el campo deportivo. Entonces, esto es importante que se vaya teniendo en cuenta. De pronto los psicólogos o los psicólogos del deporte conocen la gran mayoría, pero a veces es desconocimiento general de entrenadores o preparadores. ¿Por qué? Porque no saben que también hay específico para la psicología del deporte. También, pues, hacemos un trabajo de evaluación de observación en terreno, no solamente nos quedamos en el espacio del laboratorio, consultorio, sino que vamos a observar en terreno a los deportistas como una técnica o como una evaluación, ¿cierto? Un tipo de evaluación. La autoobservación, al deportista también lo podemos poner a reflexionar sobre su último partido, que se analice, que haga una autoobservación de sus últimos resultados, de su último partido o de su último entrenamiento. También utilizamos el autorregistro, en el cual el deportista reflexiona y escribe, no solamente se analiza a sí mismo, sino que reflexiona y escribe lo que le va sucediendo, una herramienta que pues es de las más sencillas, económicas, ¿cierto? Solamente se necesita lápiz o papel, hoy en día el computador o el mismo celular y se hace un autorregistro de las conductas, de las situaciones, de los componentes que vivió previo a la competencia, durante la competencia y después de competencia. También todo lo que hemos hablado del tema de neurofeedback o la biorretroalimentación, pues también hacemos evaluación psicofisiológica para medir, ¿cierto? Que podamos ver la reacción a nivel neuronal o a nivel de fisiológico o psicofisiológico de los deportistas. Y utilizamos también otra herramienta que es desde, digamos que de la base cualitativa, que es la entrevista. Yo siempre hablo de una triada que para poder evaluar a un deportista necesitamos tanto los autoinformes como la observación, como la entrevista y cruzamos o triangulamos datos. Entonces es importante cada vez más, sobre todo lo que está entrando desde la evaluación psicofisiológica, porque recordemos también que los autoinformes pueden ser, digamos que manipulados, por ejemplo, al deseo de la prueba, al conocimiento, a lo que se quiere digamos que el deportista se le está midiendo la ansiedad y dice que tiene poca ansiedad o lo manipula la prueba para no tener la dificultad de perderse el partido, por ejemplo, del fin de semana. Pero en observación en terreno observamos que es demasiado ansioso y pues en la entrevista ya nos empieza a demostrar cierta información. Entonces todo esto nos va ayudando para tener en cuenta y hacer esa triangulación. Pero es importante que se tenga en cuenta desde donde estamos trabajando también los psicólogos del deporte y porque es una ciencia la psicología del deporte. Pues ya lo hemos visto, ¿cierto? Lo he repetido casi todas estas variables, pero de pronto pruebas o test que evalúan es lo que quiero mencionar acá. Por ejemplo, para las pruebas de personalidad tenemos pruebas como la PARP-1, que es una prueba colombiana, tenemos el IPED, ¿cierto? Que es una prueba española y que también la han validado en Argentina, si no estoy mal.
el CPQ también, tenemos ahí pruebas que pueden medir personalidad. La ansiedad también, tenemos pruebas específicas al deporte como el SCAT, ¿cierto? El CCI-2R o el CCI-2. La motivación, que también tenemos la escala de motivación deportiva. Para activación, pues escala de Borg, que también es muy utilizada para todo el tema de ciencia del deporte. Estado del ánimo, tenemos la prueba del POMS, que es una prueba que pues es de psicología en general, pero que se ha adaptado muy bien para la psicología del deporte. Todo lo que tiene que ver con la atención, entonces hay unas rejillas de concentración, ¿cierto? En sociograma, que también lo miramos mucho para trabajar con equipos, sobre todo para conocer pues, los niveles de comunicación, liderazgo, cohesión de equipo. Entonces es importante también conocer sobre esto. Y entre otras variables, y pues pueden ver las diapositivas 5 y 6, que pues ya se comentaron las otras variables que hay ahí. Y así pues solamente les mencioné algunos, pero tenemos una lista larga de pruebas que ayudan a medir o test que ayudan a medir las variables psicológicas aplicadas al deporte. Y bueno, todo lo que vemos de neurofeedback, ¿cierto? Que normalmente son con este tipo de actividades, que son de seguimiento, que son con imágenes como la que están aquí. Les recomiendo un artículo de Junet y colaboradores que se hizo con arqueros en Francia, que en una conferencia que tuve también hace unos días, hablé sobre esta investigación y bueno, lo que se hace es que se coloca pues todo este, digamos que por medio de encefalograma o por el casco de encefalograma, ayuda a medir, ¿cierto? La reacción que va teniendo a nivel neuronal al ver unos estímulos, que son los que están aquí. Por ejemplo, se le iba presentando el estímulo al arquero de ver los colores de estas dos bolitas rojas, se les movían, se le hacía la pregunta y el arquero tenía que escoger, sobre todo era para la visión periférica, cuando pues atacan al arquero y tienen, por ejemplo, atacan 2 o 3 delanteros y solo hay un defensa, entonces debe tener agilidad para su visión periférica y se puede entrenar desde el laboratorio. Y pues bueno, ahí hacen otro tipo de análisis, pero esto es lo que también les comento, no solamente pueden ser las pruebas, sino también todo lo de biorretroalimentación, como el neurofeedback. Si quieren un poco más de información, pues se pueden leer este texto. Y bueno, también aquí es lo importante tener en cuenta y es que no solamente se trabaja desde el laboratorio aplicando pruebas de psicología del deporte, sino que vamos al campo. Me gusta pues las imágenes que están aquí, ¿cierto? Cada vez se va especializando también más el rol del psicólogo del deporte dentro del campo de juego. Por ejemplo, cada vez vemos más psicólogos del deporte en lo que conocemos como los eSport. Ha agarrado mucha fuerza el trabajo del psicólogo del deporte para acompañar a los practicantes de los eSport porque pues están bajo situaciones de presión, tensión y pues bueno, ya por ahí también el Comité Olímpico Internacional está hablando de darle la categoría de deporte, ¿cierto? Entonces, pues me parece bastante interesante que el rol del psicólogo del deporte se esté teniendo en cuenta. Y bueno, también todo lo que pueda haber dentro de un campo de juego, de la tolerancia a la frustración de un deportista, la ansiedad, la depresión, bueno, todas estas variables que hemos visto y que el psicólogo del deporte sea esa persona del staff médico que pueda tener el entrenador que le pueda ayudar a los deportistas. Y pues Keegan nos habla desde un texto que nos habla un poco de cómo se debe trabajar también, cuál es la función del psicólogo del deporte y desde qué enfoques se debe de tener en cuenta y cómo se debe trabajar desde allí. Finalmente, pues haciendo ya las conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta, a nivel de los psicólogos, estas recomendaciones es para los psicólogos o psicólogos del deporte, que los psicólogos deportivos cada vez debemos de incluirnos más en el conocimiento profesional de las ciencias del deporte, desde la teoría y la metodología del entrenamiento deportivo. De pronto, a veces, digamos que es una falencia que tenemos los psicólogos del deporte. ¿Por qué? Porque no nos metemos en estos temas, no ha sido nuestra formación, pero cada vez más tenemos que empezar a asumir para tener dentro del trabajo con el staff médico, el staff deportivo, cada vez más tener en cuenta todo este tema de la metodología y las teorías del deporte. ¿Por qué? Me parece muy importante este seminario porque
sé que hay mucho psicólogo que ha ingresado a este seminario y es para aprender todo el tema de metodología o pedagogía también desde las ciencias del deporte. Entonces creo que desde ahí también hay que tenerlo en cuenta. Que también debe tener un psicólogo del deporte, pues hay que tener experiencia psicológica práctica intensiva, es decir, haber sido o estar trabajando o estar en campo, tener la oportunidad de conocer la experiencia, no solamente de quedarse en el campo de la investigación o educación, sino que también tener la oportunidad de trabajar con deportistas y pues cada vez irse más especializando en un deporte o esa especialización deportiva. También la psicología o el psicólogo del deporte debe conocer esa disciplina deportiva, que era lo que les estaba comentando. A veces pues nos invitan a trabajar con ciertos deportistas o ciertas modalidades deportivas que nunca nos hemos acercado, ¿cierto? O que apenas si las conocemos. Entonces, el problema no es que uno diga sí o no, sino que debe prepararse para esto, conocer sus reglamentos, ver partidos, porque es seguro que muchos psicólogos del deporte pues yo digo que esto es una vocación porque a la final primero tienes que ser psicólogo, luego te tiene que gustar mucho el deporte, tienes que especializarte en psicología del deporte y pues desde previamente tú tienes que tener un acercamiento con el deporte o un amor por el deporte. Entonces, se conocen a veces bastantes deportes, pero no los conocemos todos. Entonces, cada vez nos tenemos que ir especializando más en uno o más deportes, pero que sepamos cuáles son esos deportes que podemos trabajar. Y eso es importante que los entrenadores también lo sepan, que si van a conseguir un psicólogo del deporte, que también sea especializado pues, en ese deporte o conozca ese deporte. Los psicólogos del deporte deben de mantener una relación de cooperación plena con el staff médico y entrenadores. Esta es la clave. Es decir, vuelvo y lo repito, ese modelo que vimos arriba o ese organigrama, nosotros estamos por debajo del entrenador, nuestro deber ser es para el entrenador, para ese deportista y para ese staff médico. Entonces, de nada nos sirve ser muy especializados, de nada nos sirve haber hecho mucha experiencia práctica si nos saltamos o estos niveles o creemos que estamos a nivel del entrenador o por encima del entrenador. No, nuestro deber es con los entrenadores y para eso trabajamos. ¿Qué deben de saber entonces los entrenadores, los licenciados en deporte o el que quiera contratar a un psicólogo del deporte dentro de su staff, ¿cierto? Lo primero es que hay que contratar psicólogos del deporte especializados, es decir, que por ejemplo en Colombia contamos con 2 muy buenas especializaciones. En este momento cada vez se ve a nivel nacional un interés por seguir abriendo más especializaciones, pero por ahora tenemos una en Bogotá, otra en Medellín. A nivel internacional, hay a niveles de maestría, que pues hay que tener claro que hay un tema de convalidación ahí también, pero se hace todo el tema de preparación y la validación del aprendizaje con personas excelentes. Y digamos que tenemos cada vez el interés por la psicología del deporte es mayor, cada vez más psicólogos están interesados, cada vez escuchamos más este rol en los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Contraten siempre psicólogos o acérquense a psicólogos del deporte especializados. ¿Por qué? Porque pues sabemos que dentro de la psicología hay más campos. Entonces hay el clínico, hay el organizacional, el educativo, pero pues el psicólogo del deporte debe ser un especializado en el tema de psicología del deporte. Algo que es un tema muy álgido pero que pues a mí siempre creo que es algo importante que ustedes como entrenadores lo sepan y es que hay que tener mucho cuidado con el intrusismo. Cuando digo intrusismo, personas que no son psicólogos o que no tienen la base de formación psicológica, de psicólogos, ¿cierto? Y hacen y se denominan entrenadores mentales, coach mentales, entrenador, bueno, es como el término que más se da. Entonces, hay que tener cuidado con ese intrusismo. No estoy en contra de que se haga, por ejemplo, que está muy en boga hoy en día todo el tema del coaching, pero si vas a hacer coaching deportivo, pues que sea psicólogo para tener la herramienta, porque nunca va a estar por encima el coaching deportivo del psicólogo deportivo. ¿Por qué? Porque el coaching es solo una herramienta, así como la programación neurolingüística, que inclusive no están denominados dentro de las terapias avaladas por el Colegio Colombiano desde los lineamientos. ¿Por qué? Porque todavía no ha habido la evidencia que de verdad eso funcione. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con eso porque cada vez llegan más y cada vez hay más. No tengo en contra de nada que sea un psicólogo del deporte que quiera aplicar el coaching. Me parece excelente porque es otra herramienta, pero que otro de otro medio o de otra profesión lo van a hacer, pues tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque pues es solo una herramienta. No va a ser todo lo que les mostré anteriormente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro punto importante es de lo ético, desde la deontología o de la parte ética del psicólogo, y que incluye al psicólogo del deporte, que los únicos encargados de evaluar las variables psicológicas que les hablé ahora y aplicar estas pruebas que les dije, pues ¿quién son? Son los mismos psicólogos, los psicólogos del deporte. ¿Un entrenador lo puede saber? Sí. Una persona, un padre de familia lo puede saber, puede conocerlo porque puede estar en el medio, pero el único encargado de validarlo y realizar los informes o los trabajos son los psicólogos, entonces, y sobre todo psicólogos del deporte que hayan sido especializados en el área. Entonces, tener mucho cuidado también con eso. ¿Por qué? Porque las pruebas se pueden conseguir o se pueden comprar o se pueden adquirir, pero deben de tener mucho cuidado a la hora de quién es el que la aplica, quién es el que lo hace y cómo lo hace. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Otra cosa que el entrenador debe ver como un aliado al psicólogo del deporte es una persona más ayudar desde ese aspecto y que va a tener en cuenta todo pues para el tipo de preparación y las formas de preparación o las fases de preparación de sus deportistas y en general de su equipo también. Y la psicología puede hacer parte de todas las fases de entrenamiento, que creo que si queda eso el día de hoy, cumplí como con el objetivo, que sí se puede hacer, que se puede lograr, que cada vez hay que formarnos más y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿por qué la psicología del deporte es una ciencia? Y es porque tenemos una serie de documentos científicos que nos lo avalan, revistas, por ejemplo, tenemos a nivel internacional estas que están aquí, ¿cierto? Que normalmente todas están dentro del ranking a nivel de Shimago, Scopus, son pruebas indexadas en los 4 cuartiles de diferentes estamentos internacionales que van desde la Asociación Americana de Psicología, desde la ISSP, que es la, digamos, como la institución internacional o la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte. Entonces llevamos ahí 2, 3, tenemos a nivel de, las primeras que estas que mostré son en inglés, vienen algunas en español, como Cuadernos de Psicología del Deporte, que es española, casi todas son todas Scopus, ¿cierto? Revista de Psicología del Deporte, también muy conocida. Bueno, lo que les comentaba, también ya solo hay una revista para la psicología del deporte aplicada, para que quiera publicar en temas relacionados con psicología del deporte aplicada, está esta revista. Y pues tenemos también la revista Iberoamericana de Psicología del Deporte, Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y del Deporte, también de gran reconocimiento a nivel internacional. Entonces, no es que hayamos aparecido ayer, es decir, hay una historia, hay una fundamentación, y la invitación también es que si quieren conocer un poco más, pues entren a las bases de datos de sus universidades y empiecen a buscar artículos en estos temas para que vean qué es lo que se está escribiendo actualmente. Hay una producción bastante alta en psicología del deporte y cada vez aparecen o más revistas que están en ascenso o estas que se están estableciendo a nivel internacional. Entonces no les estoy hablando de revistas ni siquiera en otro tipo de indexación que pueden ser bastante interesantes, pero solamente les estoy hablando aquí de solo Easy Scopus, ¿cierto? Entonces, que son pues de categoría internacional. También no es que solo exista una sociedad o solo exista un grupo de personas que se unen a un área de la psicología del deporte o a una sociedad o a una agremiación, sino que tenemos varias y aquí pues me tocó delimitar porque sé que hay muchas más, pero pues tenemos en cuenta la APA, ¿cierto? Que por su división 47 que nos rige desde la Sociedad Americana de Psicólogos, pues nos va mostrando también ahí. COLSI, que el Colegio Colombiano, que es por que estamos hoy en día también como representante. Tenemos a nivel nacional también todo un trabajo muy interesante que venimos haciendo desde el campo de psicología del deporte y el ejercicio y cada vez estamos teniendo más fuerza, somos de los que tenemos mayor representación, entonces eso nos hace sentir muy orgullosos y que la psicología del deporte en Colombia está creciendo. La Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, que es la primera que se fundó en los años de 1950, es decir, no estamos hablando de ayer, estamos hablando de bastantes años, con el primer Congreso de Psicología del Deporte que se llevó en Roma en ese año.
Entonces ya desde el 50 venimos con sociedades y agremiaciones, la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, que junta a muchas, digamos que muchos países y que tiene un liderazgo bastante interesante a nivel de Latinoamérica o Hispanoamérica. La Asociación de la Psicología del Deporte Aplicada, que esta sociedad es para esos psicólogos que trabajan de manera aplicada, pero también investigativa, pero que tienen que demostrar sus años de experiencia, su tiempo, entonces es bastante interesante, es de las más difíciles para poder ingresar. Hay que avalar bastante conocimiento, bastante producción y haber tenido, digamos que un tiempo trabajando como psicólogo del deporte desde la experiencia y desde la parte aplicada. Y una de tradición que ha sido la Federación Española de Psicólogos del Deporte, que también tiene mucho tiempo, que tiene trabajando congresos a nivel de España bastante interesantes y que ha tenido gran influencia para Colombia. Entonces, pues bueno, faltan ahí más, ¿cierto? Pero digamos que aquí estarían como las más interesantes que podemos tener en este momento. El que quiera investigar, pues está abierto el espacio para que lo pueda hacer. Bueno, finalmente dar las referencias de donde textos bastante interesantes, el de Blumenstein, que fue uno básico para esta presentación, el de Balaguer, ¿cierto? Hay libros bastante interesantes que se pueden trabajar. Bueno, aquí hubo un error. Keegan, que también que podemos tenerlo, Moran y Toner, que es un libro que salió de la editorial Manual Moderno, pues, se puede conseguir acá en Colombia fácilmente en este momento. Este era el que les decía que se trabajó con fútbol, formación psicológica para entrenadores de fútbol, de Olmedilla y compañeros, y el libro, pues, digamos que el manual de Routledge Internacional sobre psicología del deporte. Ahí faltan algunos, el de Weinberg y Gould, pero bueno, este fue el espacio y espero que esta información les haya sido de su interés, que quieran profundizar un poco más. No doy respuesta a nada, antes abro el espacio para más preguntas, que desde ahí es donde viene, pues para seguirnos formando y ver cómo podemos seguir generando alianzas, cómo podemos seguirle llegando a ustedes los licenciados en ciencias del deporte, cómo podemos llegarle a los entrenadores y a los que no están tan cercanos de la psicología del deporte para que sepan qué es lo que hace un psicólogo del deporte, y esa es la intención de esta conferencia, cómo se puede trabajar en campo. Y bueno, quedo abierto también para las preguntas, las dudas o las preguntas que se vayan a generar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias pues por la conferencia. Vamos a darle continuidad a las preguntas y empezamos por acá con la primera pregunta. Momento. Listo. La primera pregunta dice así: ¿cómo podemos trabajar la inteligencia emocional en el rendimiento deportivo y especialmente en algunos componentes como la empatía, la autorregulación emocional y la motivación para la práctica deportiva? ¿Y qué ejercicios específicos se pueden realizar para mejorar estos componentes enfocados en el baloncesto? Ok, bueno, son preguntas muy específicas, ¿cierto? Que de pronto para dar respuesta hay que conocer primero al equipo. Recordemos, o bueno, lo aclaro, ¿cierto? El trabajo del psicólogo del deporte es un proceso. Tiene que conocer muy bien la población, tiene que conocer muy bien las metas, el reconocer, ¿cierto? El espacio en el que viene a trabajar. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces con estas preguntas porque son preguntas muy generales que a la vez puede dejar abierta como la idea. Entonces, lo primero, el tema de inteligencia emocional es un tema bastante interesante, se viene trabajando, es un tema, digamos que actual, que no ha sido demasiado estudiado, inclusive sí hay un referente internacional en temas de inteligencia emocional, en el tema del deporte. Y pues es un tema bastante interesante, pero que su aval de conocimiento se viene trabajando. Entonces, todo esto que estamos, o la pregunta que está generada ahí sobre la empatía, la autorregulación emocional y la motivación, pues ya vemos que la variable motivación sí se viene trabajando desde hace mucho tiempo. La empatía pues tiene que ver algo más como de la interrelación con los otros. Creo que por ahí ya, y también pues agradecerle a José Albeiro por su conferencia anterior que me dio pie también
a gran parte de lo que estoy presentando ahora, y es que él también lo mencionó en su momento, todo el tema de la empatía o de la competencia o de la interrelación, pues esto va en las diferentes edades o cómo se va desarrollando también ese deportista, pero me gusta mucho el tema de la autorregulación emocional porque es algo que se debe trabajar, o todo lo que tiene que ver con cómo el deportista maneja situaciones de juego. Yo lo llevo más hacia allá, esa autorregulación emocional de cómo se comporta en el campo de juego y cómo le podemos ayudar para realizarlo. Ya desde el baloncesto, digamos que tendríamos que conocer muy bien cuál es la situación de juego que se quiera manejar, pero pues retomo de pronto las palabras o digamos que el programa de moda en este momento en Netflix a nivel deportivo, el último baile de Jordan y de lo que está pasando, y lo podemos ver en diferentes situaciones, pero es cómo manejo las situaciones dentro del campo de juego, y lo podemos ver en cada uno de los deportistas que había dentro de este equipo. Entonces, creo que debe ser más enfocado, que debe estar enfocado a responder a llevar en situaciones de competencia y a manejarlas de manera adecuada frente a situaciones que pueden ser de desventaja en el marcador, que puede ser manejar tolerancia a la frustración, la agresividad de pronto también, porque son deportes de contacto, entonces de no sumar mayor número de faltas, porque por eso salga de cancha. Entonces, hay que conocerlo muy bien, pero pues respondo a la pregunta en esa medida. Ya si quieren un poco más, pues quedan los contactos para que podamos buscar de pronto algunos artículos o alguna investigación que nos hable un poco más de esto. Bueno, no sé, ¿sigo respondiendo? ¿Cómo es la dinámica? Sí, un momento, qué pena. Ah, ok, ok. Continuamos con la siguiente pregunta. Ya se la leo para que continuemos, listo. Entonces, la siguiente es, ¿cómo podemos manejar la motivación del atleta dentro del momento de su competencia y mantenerle la concentración? Aquí vuelvo a lo que veníamos hablando. Todo esto tiene que prepararse y tiene que entrenarse. No puede suceder de la noche a la mañana, que por una charla motivacional, que pues digamos que hay mucho riesgo ahí, que una charla motivacional puede servir en un momento, pero todos los que hemos estado de pronto en alguna situación de una charla motivacional, sabemos que salimos de la charla y al día siguiente ya se nos olvida por los problemas del día a día. Entonces, hay que tener en cuenta que todo lo que se trabaja en psicología del deporte es un proceso que casi se hace individualizado. Cada deportista puede, por ejemplo, hay dos deportistas que pueden necesitar, por ejemplo, el trabajo de atención o concentración, y que las mismas estrategias que les aplico a los dos no sean la misma. ¿Por qué? Porque a unos su concentración es durante todo el partido, pierde la concentración durante todo el partido, y el otro la pierde es al inicio de la competencia. Entonces, todo esto tiene que ser de manera individualizada y se debe tener en cuenta. Entonces, creo que todo esto es de procesos y no son de respuestas o una receta que yo pueda decirle, mira, esta es la receta y ahí la puedes trabajar. Listo, muchas gracias. Continuamos acá con la siguiente. La toma de decisiones en el fútbol es importantísimo. ¿Cómo se puede desarrollar una excelente toma de decisiones en el fútbol base, o sea, en edades tempranas en el fútbol? Bueno, me agradezco la pregunta y creo que esa es la etapa donde se debe empezar a trabajar todas las variables psicológicas, y es desde las edades tempranas. Es decir, la mayor incidencia que puede tener un psicólogo del deporte está en el deporte de formación. Y ahí es donde podemos hacer cambios de conducta o de comportamientos, o ayudarle a los deportistas, por ejemplo, para este tipo de variables como la toma de decisiones, que va desde el simple hecho desde el campo de juego como también fuera del campo de juego. Entonces, creo que todo lo que se pueda generar para toma o actividades, juegos o estrategias que se utilicen en el fútbol para la toma de decisiones, acompañado de un psicólogo del deporte que te ayude a diseñar al entrenador juegos o actividades, o dentro de toda la periodización que se va a trabajar con los deportistas, tener esta variable pues sería muy, muy importante, y casi que es esa edad en la etapa de formación donde podemos ir viendo cuáles son esas debilidades y fortalezas del equipo como tal, y ver cómo se puede ayudar y se pueden potencializar esas debilidades y esas fortalezas. Muchas gracias. Continuamos.
¿Cómo podemos disminuir la rivalidad entre los mismos compañeros de equipo? Bueno, ahí creo que lo hemos hablado cada vez, pues esto tiene que ver también con una variable en psicología que es personalidad. Sabemos que hay deportistas o personas o atletas que por la misma condición del deporte, ¿cierto? Cuando hablamos de deporte, pues estamos hablando directamente de competencia y esa competitividad pues lleva a una rivalidad así no se quiera. A veces cuando hablamos del mismo equipo es el hecho, de, por ejemplo, de ser titular o ser banca. Entonces es constante la competencia y también hay formas en que los psicólogos pueden ayudar a los entrenadores para generar unas, no sé si el término sea así, pero es una rivalidad sana que genere más motivación, que lleve a que el deportista o que esa rivalidad lleve a que entre los dos mejoren, ¿cierto? Porque las rivalidades a veces no son malas. En muchos casos la rivalidad lleva a que se pueda exigir un poco más, que genere mayor disciplina, que lleve a que los dos deportistas que rivalizan en el mismo equipo mejoren. Entonces, considero que puede ser ahí, digamos, que la ayuda de un psicólogo del deporte que vaya en este proceso y que aporte para mirar ese tipo de rivalidades y exigencias que pueden ser sanas dentro del campo de juego, pero también tener en cuenta que esa competencia puede llevar después también a situaciones negativas con el que no quede de titular o el que pierda, digamos que, porque se pueden ver muchas cosas en deporte individual, el que llevan al viaje o el que llevan a la gira y al que dejan. Entonces hay que concentrarnos más a veces el psicólogo del deporte con el que es banca, con el que dejan, con el que... Para la empresa. ¿Me ayudan con los micrófonos, por favor? Gracias. Entonces, hay que trabajar más con el que en la rivalidad sale perdiendo, digamos, o sea, es el que se queda y es ahí donde tenemos que también venir a trabajar más. Listo, continuamos acá. Esta pregunta nos puede ser muy útil, sobre todo en este tiempo, en esta situación en la que estamos. ¿Qué temas tratarías con los deportistas en esta cuarentena en cuanto a los entrenos virtuales en procesos de iniciación, en niños de 6, 7, 8, 9 años? Listo. Este tema sí lo hemos tratado mucho, se viene hablando, digamos que desde a nivel nacional venimos con un trabajo bastante interesante y varios psicólogos hemos podido hablar de este tema. Considero que para esas edades lo que debe hacer es todo el tema de diversión, de mejorar de pronto ciertas habilidades motoras y que les permita un poco el desgaste también físico que lleve a una situación emocional o psicológica, digamos que adaptable, porque es una situación en la cual pues los niños lo toman, digamos que están en una fase de desarrollo, puede que lo tomen de una manera más tranquila que el adulto, pero el gasto de energía que hay a esas edades es mucho más alto. Entonces, si es un niño que, por ejemplo, iba y entrenaba una hora y después de ahí salía y lo llevaban a que hiciera natación y bueno, tiene más energía, lo que se debe buscar en esas, digamos que en las clases que se puedan dar de manera virtual es enfocarse en la diversión y que haya un ejercicio físico de tal forma que ayude al niño a sentirse cómodo tanto físicamente como a nivel emocional. Entonces debe ser enfocado más hacia eso. Listo, continuamos con esta pregunta y dice que reconociendo que nuestro actuar, que es de nivel regional y que muy difícilmente tenemos la posibilidad de tener un profesional en psicología deportiva, ¿qué rutinas podemos crear los entrenadores que nos toca hacer de preparador físico, asistente técnico, psicólogo y demás para disminuir la ansiedad precompetitiva? Bueno, agradezco la pregunta y la voy a dividir como en dos. Sí, sabemos la realidad, pero bueno, cada vez pues entramos más los psicólogos del deporte a cumplir estos roles, cada vez hay más especialistas en la ciudad, cada vez a nivel regional lo estaremos viendo en mayor medida y creo que sería bueno no quedarnos con la excusa que sí, de pronto nos toca hacer de todo, pero
hay especialistas en cada área. Entonces, lo primero que quiero dejar claro, es decir, ¿qué puedes hacer desde tu rol? Pues yo creo que lo mejor que puedes hacer es en lo que tú te enfocaste, es decir, si eres licenciado en ciencias del deporte, pues, o entrenador, pues serás muy bueno en lo táctico, en lo técnico, y bueno, hasta en lo físico, ¿cierto? Teniendo también la habilidad de los preparadores físicos. Pero la parte psicológica la trabaja es el psicólogo. ¿Qué puede ayudar? Pues se pueden trabajar ciertos temas relacionados a la ansiedad precompetitiva, como el manejo, digamos que la ansiedad de estado, o conocer un poco cuáles son esas motivaciones, esas ansiedades que genera en el deportista, que puede ser desde preguntarle al mismo deportista qué le sucede durante la competencia o antes de la competencia, si utiliza rutinas, pero pues digamos que esto es pues con todo el respeto del área de la psicología, y que pues lo mejor sería asesorarte de un psicólogo del deporte para no caer en el error, porque pasaría lo mismo que el psicólogo le pusieran la función de hacerlo físico, técnico y demás, y táctico. Entonces caeríamos como en el error, porque ahí estamos saltándonos, digamos que el conducto regular. Entonces, lo mejor es que se pueda asesorar, y si no, pues directamente preguntar al deportista. Sobre todo lo importante aquí el entrenador, que es la figura pues prominente para la formación de los deportistas, y es, digamos que la figura más importante es acercarse y llegar al deportista y generar esa confianza para que te pueda decir qué es lo que siente, qué piensa y qué sucede antes de competencia, y que tú pues de alguna u otra forma le puedas ayudar, aunque sea dándole la tranquilidad frente a que no se quede solamente frente al resultado, sobre su rendimiento en el partido, sino que se pueda tener también que hay otras formas de manejarlo. Pero pues ahí sí lo mejor pues es que puedas tener dentro de, o acercarte a un psicólogo del deporte que te pueda asesorar. Bueno, continuamos. En cada sesión de entrenamiento, ¿es necesario el apoyo del psicólogo deportivo o de qué depende? Bueno, lo ideal es que sí, que el psicólogo del deporte sea parte activa de todo el proceso de preparación. Eh, pero también va a depender mucho del entrenador, de la fase, del control que quiera tener sobre el equipo o sobre el deportista, el interés también por el tema de la psicología, si cree o no cree en la psicología del deporte, que ya hoy en día pues no es una pregunta que sea como abierta desde lo investigativo. Se sabe que la psicología del deporte, y casi todos los deportistas y entrenadores lo saben, que es importante. De ahí a que la lleguen a utilizar, pues es otra cosa, que es todavía lo que sucede. Pero la idea es que el psicólogo deportivo haga parte activa y esté la mayoría del tiempo compartiendo en los espacios de entrenamiento en los que están los entrenadores. Ya los espacios que le dé o no va a depender mucho del entrenador y de las personas que están ahí, del entendimiento también. Y en gran medida también del psicólogo, porque el psicólogo pues es el que también demuestra sus capacidades, su conocimiento, y es el que le genera propuestas también al entrenador, porque no es una posición pasiva. El psicólogo del deporte pues tiene que también tener una posición activa frente a lo que sucede, y hacia las propuestas que pueda hacer para la mejora del rendimiento desde el aspecto psicológico. Entonces, entre más se cuente, pues mucho mejor, que es lo que estamos hablando acá. Listo, Sergio. Entonces, debemos por ahora parar con las preguntas para dar continuidad con el cronograma. Entonces, agradecemos mucho su conferencia. Si nos quiere dejar de pronto una conclusión general o una recomendación para los entrenadores. Y listo. Muchas gracias para leer, No, continuar con su certificación. muchas gracias. No, nuevamente dar el agradecimiento a la Universidad Tecnológica de Pereira, a las personas encargadas de este evento, que pues continúa toda la semana. Es hacerle la invitación a que tanto psicólogos, entrenadores, nos sigamos formando, sigamos aprendiendo. Creo que estamos en un momento bastante interesante. Hay que replantear también muchas cosas. Nos está llevando a tener también una creatividad y una idea de por qué, cómo va a ser el deporte en el futuro, cómo vamos a poder asesorar en el futuro, y pues bueno, creo que es un momento coyuntural a nivel mundial, y que creo que nos lleva a cada vez formarnos más, y esto nos ha llevado
digamos que cada uno encerrado en su espacio de confinamiento, pero he sentido que cada vez estamos más cerca y que todos queremos ayudar, todos queremos aprender y nos damos cuenta que en estos momentos lo único que nos queda no es ni siquiera lo material, sino lo que vamos generando en conocimiento. Entonces, agradecerle por todavía seguir aquí a estas 290 personas que están, más los que están viendo desde otras plataformas y están dedicando este tiempo para su formación, su aprendizaje. Y bueno, lo poco, lo mucho que se pudo haber dado aquí, genera un interés, no es un cierre, sino es una pregunta abierta para seguir investigando y seguir que ustedes se sigan interesando, los entrenadores del tema de la psicología del deporte, como los psicólogos del deporte nos sigamos formando en temas de metodología y entendimiento de todo lo que ustedes saben también desde las ciencias del deporte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Sergio. Es una excelente conferencia, perdón. Es un tema muy importante que nunca se debe dejar de lado en el en el área pues, del deporte, cuando formamos jóvenes, niños, siempre se debe tener en cuenta. Continuamos con la certificación. Entonces, la coordinación del primer seminario de pedagogía y metodología de la formación deportiva hace constar que Sergio Humberto Barbosa Granados participó como conferencista en el primer seminario de pedagogía y metodología de la formación deportiva. El nombre de la conferencia, Psicología Deportiva. Entonces, muchas gracias, Sergio. Y estamos pues en contacto para de pronto un próximo evento. Claro que sí, cuenten con eso. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche a todos. Bueno, estas han sido las conferencias del día de hoy. Les recuerdo el cronograma para mañana. Tenemos atletismo como base de todos los deportes. Como el deporte base nos ayuda a desarrollar las habilidades físicas motrices base y las etapas sensibles del desarrollo deportivo del niño. Recuerden, por favor, que la sala se habilita a las 6:20 y entre las normas que tenemos está la puntualidad. Les recuerdo nuevamente la asistencia que se debieron haber reportado con las personas, con el número con el que estaban asignados, las personas que no tienen conocimiento de quién era el organizador encargado de llevar su proceso de asistencia, enviar por favor una captura de pantalla al correo de Seminario de Formación Deportiva. Las personas que habilitamos el link en el entretiempo para las personas que de pronto no se habían inscrito o no estaban seguros si estaban dentro de la inscripción o se inscribieron mal porque no les llegaron los correos, estuvo habilitado en ese momento, ya está cerrado. Les recordamos a las personas que están en este momento dentro de la plataforma que no están inscritas ni realizaron el link de inscripción, que pues en este momento no podemos validar su certificación. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 6:20. Feliz noche.